Si usted cree que One Piece no tiene ideología, está ignorando todo lo que dice sobre el poder, la desigualdad y la resistencia. Porque lo siento, pero One Piece no es neutral, es una historia de izquierda. En los últimos días se ha generado una discusión curiosa. Un partido político en México utilizó las banderas de One Piece como símbolo de resistencia, intentando apropiarse del mensaje de la serie para justificar una causa política. Y aunque parezca un detalle menor, este gesto desató algo mucho más profundo. Pronto miles de personas comenzaron a debatir si One Piece tiene una postura política, si es de derechas, de izquierdas o si simplemente es una historia apolítica, neutral y sin intención ideológica. Esa última postura, la de que One Piece no tiene ideologías, fue la que más me llamó la atención porque honestamente me parece imposible. Toda obra que hable de libertad está hablando también de poder y toda historia que denuncia la injusticia está de alguna forma hablando de política. One Piece no puede declararse abiertamente como un manifiesto, pero es imposible negar que su mundo, sus personajes y sus conflictos responden a estructuras profundamente sociales, históricas y morales. Y es aquí donde quiero yo detenerme, porque creo que aunque los Mugiwaras no actúan bajo un espectro político definido, sus acciones, su forma de pensar y los valores que defienden se alinean más con una ética libertaria, igualitaria y solidaria, es decir, con los ideales históricos de la izquierda. No porque repitan consignas, sino porque encarnan con su vida y su viaje una forma de resistencia contra los sistemas autoritarios, contra los monopolios del poder y contra toda forma de dominación. Lo primero que yo creo es que aunque los Mugiwara no tengan un espectro político claro, sus acciones y su forma de entender el mundo sí los acercan a un espectro político y a una lógica anarquista. Entonces ellos no creen en el poder como estructura, sino en la libertad como un principio. Odian los sistemas monárquicos y oligárquicos que sostienen el gobierno mundial, y aunque su objetivo no es abiertamente revolucionario, su existencia misma desafía el orden impuesto. Ellos no luchan por construir un nuevo sistema, no es su principal objetivo, sino por derribar uno que impide soñar. Y en esta búsqueda de libertad, de justicia, incluso sin declararla, los Mugiwara actúan bajo una lógica que podríamos llamar, sin llegar a exagerar, de izquierda. Una ideología que parte de la empatía, la cooperación y la resistencia ante un poder absoluto. Entonces, a lo largo de toda la obra de One Piece, no solo se nos habla de piratas y aventuras, nos muestra, disfrazado de fantasía, un mapa del poder. Y en ese mapa, cada villano representa una forma distinta de opresión. El primero es Arlong. Este es el racismo institucionalizado. Un personaje que nació oprimido, pero que decide replicar el modelo del opresor. Busca imponer la supremacía de su raza sobre los humanos, convirtiendo su dolor en ideología. Oda nos muestra que cuando la venganza se disfraza de justicia, termina reproduciendo la misma estructura que intentaba destruir. En esto, entonces, Arlong es el eco del racismo colonial. Su discurso sobre la superioridad de los hombres pez refleja los mismos argumentos de los colonizadores europeos, que justificaban esclavitud y el dominio sobre otros pueblos como un derecho natural. Entonces, Arlong, un personaje que nace bajo el yugo de la opresión humana, pero que decide replicar el modelo del opresor, nos presenta uno de los dilemas más profundos que plantea One Piece. ¿Qué ocurre cuando alguien oprimido no logra transformar su dolor en conciencia? A diferencia de Fisher Tiger, el capitán original de los Piratas Soul, Arlong nunca comprendió la educación liberadora de que Tiger intentó sembrar. Fisher creía en la libertad de todos los pueblos, en la ruptura de las cadenas a través del entendimiento y en la solidaridad que libera tanto al oprimido como al opresor. Arlong, en cambio, nunca fue educado en ese amor. Se quedó atrapado en el resentimiento, y cuando el oprimido no se educa para la libertad, decía Paulo Freire, sueña con ser el opresor. Su búsqueda de supremacía racial es el resultado de esa falta de educación crítica, de esa imposibilidad de reconocerse como parte de una humanidad común. Por eso su dominio sobre los humanos no es liberación, sino venganza vacía. Arlong no destruye las cadenas, simplemente las cambia de dueño. Crocodile, en cambio, representa la corrupción política y la manipulación del pueblo a través del poder económico. Su plan en Arabasta es la metáfora perfecta de una dictadura disfrazada de salvación. Controlar los recursos, crear escasez y manipular la fe de la gente para obtener poder absoluto. Es la usurpación del Estado por medios privados, un reflejo directo del neoliberalismo que se alimenta del caos para construir su propio imperio. Arabasta es un espejo del Medio Oriente contemporáneo, donde el control de recursos naturales
como el agua o el petróleo, ha sido usado para manipular poblaciones enteras. Crocodile actúa como una corporación moderna, crea la crisis para luego vender la solución. Esto tiene un paralelo directo con los golpes de Estado impulsados por intereses económicos extranjeros, como el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 o el de Mossadegh en Irán en 1953, ambos motivados por la nacionalización de recursos. Desde una mirada marxista, Crocodile representa a la burguesía parasitaria, que se erige sobre el sufrimiento del pueblo. Controla la economía, manipula el relato y usa la desinformación como arma ideológica. No domina con la espada, sino con la ilusión. Como diría Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Crocodile crea un sistema donde el pueblo cree libremente lo que él necesita que crean. En términos de Foucault, su poder no es solo represivo, sino productivo. Produce verdad, deseo y fe. Controla los discursos sobre la lluvia, el clima y la legitimidad del trono. La manipulación del saber es su forma de gobernar. Por eso Crocodile es el símbolo perfecto del capitalismo autoritario, ese que no necesita sangre ni gritos, solo escasez y esperanza mal dirigida. Y luego está Doflamingo, el hijo de la nobleza celestial que no soporta vivir sin privilegios. Su gobierno en Dressrosa es una sátira de la élite capitalista moderna, traficante, manipulador de mercados y esclavista. Su control sobre los Tontata no solo es físico, es simbólico. Representa como el trabajo de los invisibles sostiene el lujo de los poderosos. Doflamingo no quiere justicia ni venganza, quiere orden, el orden que lo mantiene arriba. Doflamingo representa la degeneración de la élite, la aristocracia que se niega a perder poder. Su sistema recuerda al feudalismo tardío europeo, donde los nobles vivían del trabajo servil mientras el pueblo sufría hambrunas, o incluso los regímenes latinoamericanos del siglo XX, donde oligarquías y militares concentraban el poder económico mediante monopolios. Como hijo caído de los Tenryubito, vive obsesionado con recuperar su estatus perdido. Dressrosa funciona como una metáfora de la economía global actual, donde el lujo de unos pocos depende del trabajo invisible de muchos. Brad Fanon lo explicaría como el fenómeno del colonizado que interioriza la mirada del colonizador y busca validarse reproduciendo la misma violencia de la que fue víctima. Doflamingo sabe que el poder no necesita legitimidad moral, solo continuidad. Por eso controla el mercado, los medios, la política y la guerra. Su discurso es cínico. Quien tiene la justicia depende de quién esté en el poder. Él encarna el nihilismo del privilegio, la lógica del todo está roto, así que yo también puedo romperlo. En él, la opresión ya no se justifica como orden o salvación, sino como venganza social, un intento por castigar al mundo por no haberlo dejado en la cima. En él lleva esta estructura a lo divino. Él encarna la teocracia, el fanatismo religioso que usa a Dios como excusa para dominar, y Oda no lo hace casualmente. En él vive literalmente en el cielo, con un ejército de ángeles que extermina a cualquiera que disienta. Su derrota a manos de Luffy es simbólicamente una rebelión del hombre contra los dioses, pero también puede compararse con los fundamentalismos actuales, regímenes donde la religión se usa para silenciar y eliminar la disidencia, como el Irán post-revolucionario o ciertos estados teocráticos modernos. Cuando un estado, como en el caso actual del conflicto entre Israel y Palestina, en este caso Israel invoca la promesa divina o el derecho teológico sobre una tierra para justificar su violencia, entra en el mismo terreno simbólico que representa N, la idea de que el poder no necesita legitimidad humana porque se legitima en nombre de Dios. El problema no es la fe, sino el uso político de la fe. Como diría Foucault, toda verdad religiosa puede convertirse en un dispositivo de poder, cuando se usa para ordenar, excluir o aniquilar. Y en One Piece denuncia eso desde el absurdo, un dios que vive en el cielo rodeado de sus ángeles destruyendo a quienes lo desafían, mientras los pueblos de abajo solo quieren vivir en paz. Luego tenemos a Akainu, la justicia absoluta, el rostro del autoritarismo estatal, un hombre que cree que cualquier acto es justificable si se hace en nombre del orden. Forma de pensar resume la lógica de todos los regímenes totalitarios, la idea de que la moral solo pertenece a los vencedores. Akainu no duda, no se cuestiona, no siente, ejecuta. Akainu es el retrato del fascismo. La ideología de la justicia absoluta recuerda el pensamiento totalitario de figuras como Benito Mussolini o Adolf Hitler, donde el Estado se convierte en juez y verdugo moral.
Suprimir, destruir, aniquilar, todo se justifica en nombre del orden. Es también eco de dictaduras latinoamericanas como la del Pinochet o Videla, donde la seguridad nacional justificó torturas y desapariciones. Su fe está puesta en el sistema, la marina, el gobierno mundial, la jerarquía, y cree que desobedecer al poder legítimo es el mayor crimen posible. Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, como los peores actos de violencia no los cometen monstruos, sino burócratas que creen que están cumpliendo su deber. Eso es Akainu, un hombre que mata inocentes sin placer ni odio, sino por obediencia, por lealtad a una idea abstracta de justicia que ya no pertenece al pueblo, sino al Estado. Por eso lo enfrenta con personajes que representan lo opuesto, por ejemplo Ace, el fuego libre, Luffy, el caos vital, y Aokiji, la duda moral. Por otro lado tenemos a Imu y al gobierno mundial. Ellos no necesitan mostrarse, porque su poder no radica en la fuerza, sino en la revisión de la historia. Controlan lo que el mundo recuerda y lo que el mundo olvida. El poder no está en la espada, sino en la censura. Y eso, en términos políticos, es el totalitarismo más puro. La manipulación del pasado para gobernar el presente. El poder de Imu es el del silencio. Su control sobre la historia recuerda al Ministerio de la Verdad de 1984 de George Orwell, o a los regímenes totalitarios que borraron la memoria para perpetuar su dominio. También puede compararse con las élites globales contemporáneas, económicas y mediáticas. Estas no necesitan mostrarse porque gobiernan a través de la información. En One Piece, la mayor herramienta de dominación no es la fuerza militar, sino la censura histórica. El siglo vacío, esa parte de la historia que nadie puede estudiar, es la metáfora más clara del revisionismo histórico, la eliminación del pasado como estrategia política. Imu y los 5 ancianos ejercen ese control absoluto. No necesitan legitimidad ni discurso, solo necesitan decidir qué historia puede ser contada. Su poder radica en hacer que el pueblo crea que el mundo actual es el único posible, que no hubo otro, que no habrá otro, el olvido como forma de gobierno. Esa manipulación histórica no solo garantiza su dominio político, sino también su dominio moral, porque al destruir el recuerdo de una civilización anterior, el reino antiguo, se arrogan el derecho de definir lo que es bueno, justo o correcto. Y cuando una élite controla los significados, ya no necesitan ejércitos, gobierna desde las palabras. Por eso el viaje de los Mugiwaras no es solo una aventura, sino una guerra por la historia misma. Su búsqueda del One Piece es la búsqueda de la verdad, de esa historia prohibida que puede devolver al mundo su conciencia. Imu no destruye pueblos por odio, los borra por conveniencia. Gobernar no es su objetivo, preservar el poder sí lo es. Y en eso, Oda nos deja una advertencia política más actual que nunca. Cuando el poder decide qué se recuerda y qué se olvida, la historia deja de ser memoria y se convierte en herramienta. Pero quizás una de las críticas más potentes de One Piece no está en los grandes villanos, sino en los pequeños mundos. En el reino de Drum, la isla de Chopper, Oda nos muestra lo que pasa cuando la salud deja de ser un derecho y se convierte en un negocio. Solo los ricos pueden pagarla, los médicos trabajan para el poder, no para la gente. El conocimiento se vuelve propiedad privada y el resultado es un pueblo condenado a morir enfermo, no por falta de magia, sino por falta de justicia. Ahí el villano no es un monstruo, es el sistema, y la historia de Chopper, un médico rechazado por querer curar a todos, se convierte en una de las críticas sociales más directas y tristes de todo One Piece. La isla de Chopper es una crítica directa a la privatización del sistema de salud. La puedes comparar con el modelo de Estados Unidos, donde millones quedan fuera del acceso médico, o con los países que adoptaron reformas neoliberales en los 90, reduciendo los sistemas públicos. También puede leerse en clave latinoamericana, el abandono del Estado hacia sus poblaciones rurales y pobres. Ahí el villano no es un monstruo, es el sistema. Entramos al ejército revolucionario, y si la tripulación de Luffy representa la libertad desde la emoción y el instinto, el ejército revolucionario representa la libertad desde la conciencia política. A diferencia de los Mugiwara, que se rebelan casi de forma natural ante la injusticia, los revolucionarios entienden el poder como un sistema que debe ser desmantelado. No luchan solo contra los símbolos del gobierno mundial,
sino contra sus raíces: la desigualdad económica, la censura, la esclavitud, la corrupción institucional y el control del conocimiento. Su estructura, sus métodos y su propósito remiten directamente a los movimientos guerrilleros que surgieron en el siglo XX, en contextos dominados por regímenes autoritarios y gobiernos de ultraderecha. Como ellos, el ejército revolucionario no busca el poder, busca la transformación. Dragon y sus compañeros, empapados de las injusticias de este mundo, se revelan al descubrir que no hay salvación dentro del sistema. Cada miembro proviene de una experiencia directa con la corrupción del poder. Empiezan como víctimas o testigos de la opresión y terminan convirtiéndose en agentes de cambio. Y eso es lo más interesante. El ejército revolucionario no actúa por venganza, actúa por convicción. No busca reemplazar el gobierno mundial por otro gobierno, sino liberar al mundo de toda forma de dominación. Hablar del ejército revolucionario, entonces, es hablar de un ejército ideológico claramente vinculado a la izquierda histórica. Una lucha que nace de la desigualdad, que denuncia la acumulación del poder y riqueza en manos de unos pocos y cree en la emancipación colectiva como camino hacia la justicia. Por eso, aunque One Piece nunca se proclame político, la existencia misma del ejército revolucionario es una declaración ideológica. Su objetivo no es gobernar el mundo, es despertar. Y entonces, si los Mugiwaras representan la libertad y el ejército revolucionario encarna la lucha consciente, entonces el pueblo es el corazón de One Piece, el que sufre, el que espera, el que nunca se rinde aunque nadie lo vea. En cada isla hay una constante, un pueblo sometido por el poder, por la corrupción, por la mentira o por la desesperanza. Y sin embargo, en todos ellos existe una forma de resistencia pasiva, una chispa que se niega a desaparecer. Oda convierte a los habitantes comunes en el reflejo más humano de su mundo, gente que no pelea con espadas ni con magia, pero que se levanta todos los días en medio del abuso y sigue creyendo que puede haber algo mejor. En Arabasta, el pueblo es manipulado y engañado, pero sigue sosteniendo la esperanza de que su país vuelva a florecer. En Dressrosa vive bajo una dictadura y una mentira, pero mantiene viva la memoria, incluso cuando esta ha sido borrada. En Skypiea, los Chandia luchan por un hogar que les fue arrebatado, mientras los habitantes del cielo los ven como invasores. Y en Wano, la población entera vive en un régimen de terror, esperando una libertad que ya no recuerda cómo se siente. Estos pueblos no son débiles, son testigos de la historia. Representan la parte más olvidada de la revolución, la gente común que sufre las consecuencias del poder y la guerra, pero que con su resistencia cotidiana mantienen vivo el sentido de la lucha. One Piece no los idealiza, pero tampoco los ignora. Oda los dibuja con dolor, pero también con dignidad. En sus lágrimas, su hambre y su miedo hay una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿para quién es la libertad? Y en ese sentido, el pueblo no necesita levantar armas para rebelarse. Su sola capacidad de esperar, de proteger, de creer en los demás es una forma de revolución en sí misma. Es la resistencia simbólica la que no grita pero sostiene, la que no derrota al enemigo pero nunca le entrega el alma. Uno de los temas más poderosos dentro de One Piece es el de la inclusión y la discriminación racial. Aunque el racismo existe de forma explícita en la obra, los grupos que lo enfrentan o se niegan a reproducirlo son los que terminan representando la verdadera conciencia moral del mundo. El mejor ejemplo de esto son los Mugiwara, claro, como no. A lo largo de su viaje se relacionan con pueblos y razas completamente distintas. Los Gyojin, los Mink, los Tontata, los gigantes, los humanos marginados, y en todos los casos su respuesta es la misma: la aceptación sin condiciones. Lo interesante es que esta empatía no surge de la ingenuidad, sino de la conciencia del sufrimiento compartido. Los Mugiwara no solo luchan junto a los oprimidos, entienden que ellos son parte de ese mismo sistema de exclusión. Como piratas son marginados, perseguidos y estigmatizados, y esa experiencia los hace capaces de comprender que la opresión no distingue raza ni especie, siempre tiene la misma raíz, el poder absoluto. Por eso su lucha por la libertad no es solo personal, es también una forma de justicia social. El racismo en One Piece no es solo un elemento narrativo, es un espejo del mundo real. Los pueblos del mar, los Gyojin, viven en una parte simbólico y geográfico, aislados en el fondo del océano, incluso cuando forman parte del gobierno mundial. Son oprimidos por los mismos sistemas que dicen representarlo.
Y como en la historia humana, de esa opresión nacen los movimientos de resistencia. Los Gyojin crean sus propias organizaciones, sus propios héroes y mártires, personajes que, aunque imperfectos, buscan la libertad no solo para su raza, sino para todos los pueblos del mundo. Estas luchas dentro del universo de One Piece reflejan la influencia directa de los movimientos antifascistas y antirracistas del mundo real. Grupos que han surgido frente a sistemas patriarcales, homogéneos y ultraconservadores y que han defendido la diversidad como principio de justicia. Así, la obra no solo plantea una aventura, sino una reflexión sobre la solidaridad de los marginados, como quienes no pertenecen al centro del poder terminan construyendo, sin proponérselo, una nueva moral colectiva. En ese sentido, One Piece no es solo una historia sobre la libertad, sino sobre quién merece ser libre. Y por otro lado, otra de las grandes virtudes de One Piece es la naturalidad con la que aborda la diversidad de género y las identidades LGTBIQ+. Oda no hace de ello un discurso ni una bandera, lo convierte en algo mucho más poderoso, una presencia normalizada. Los Okama, por ejemplo, no son representaciones caricaturescas del pasado, sino comunidades enteras con su propio código, su propio espacio y sobre todo su propia dignidad. Personajes como Emporio y Ivankov encarnan la libertad en su forma más radical, la libertad de ser quien se es, sin pedir permiso. En su cuerpo, la revolución y la identidad se funden. La transformación deja de ser un acto biológico y se vuelve un acto político, un grito de existencia. Por otro lado, tenemos a Yamato, quien se reconoce a sí mismo como hombre y a quien en todos los personajes, incluso Luffy, lo trata como tal. No hay discurso ni justificación, simplemente es. Oda consigue algo que pocas obras logran, mostrar que la identidad no necesita ser un debate, sino un hecho humano. La tripulación y sus aliados no se detienen a discutir el género, porque lo que ven frente a ellos no es una categoría, sino una persona. Y ese gesto, en una industria donde la representación aún suele ser problemática, es profundamente revolucionario. One Piece no construye su inclusión desde el reclamo, sino desde la cotidianidad del respeto. Y eso, en una obra donde la libertad es el eje central, es la forma más coherente de entender la diversidad, como una expresión natural de la libertad misma. Esta bandera, la que hoy levanto con lo que puedo decir y hacer, es necesaria. Tal vez no para ustedes, tal vez para nadie, pero para mí, callar sería traicionarme. Traicionar lo que One Piece me ha mostrado y enseñado. Porque cuando una bandera ondea en One Piece, cuando flamea sobre un barco, una revolución o un reino libre, siempre es por una causa justa. Y para mí, esta es la causa justa. La izquierda puede tener errores, pero su lucha, como la de los Mugiwaras, como la del ejército revolucionario, siempre ha sido por la gente, por el pueblo, por aquellos que no tienen voz ni poder. Decir que One Piece no es de derecha ni de izquierda es negarle su carga humana, es negarle el poder de inspirar, de despertar, de transformar, es convertirla en solo entretenimiento, cuando en realidad es una obra que habla, cuestiona, que sueña. El miedo a posicionarnos políticamente ha sido enorme. La gente teme perder, teme ser señalada, teme ser silenciada. Y sin embargo, la historia siempre nos muestra que quienes más sufren, quienes más resisten, son los vulnerables. Yo soy de esos, de los que no tienen poder, de los que no pueden gritar tan fuerte como el mundo grita. No soy Luffy, no puedo enfrentarme al mundo entero, pero como él, puedo seguir creyendo. Y si algo me ha enseñado esta obra, es que la valentía también puede ser pequeña, pero aún así, vale la pena mostrarla. Por eso hoy declaro a One Piece como una obra de izquierdas, no por ideología, sino por su corazón, por su defensa de la vida, del pueblo, de la libertad, y por recordarnos que incluso la sonrisa puede ser un acto político. Hoy levanto mi bandera, pequeña, insignificante, pero mía, y la ondeo con orgullo, con la misma esperanza que hizo zarpar al primer pirata libre del mar.